Lice, no ha faltado tiempo. ¿Les ha faltado tiempo? Sí. Bueno, ahí había preguntas que se repetían de la primera, porque básicamente todas las preguntas que habían tenido como repaso se repetían. Y bueno, si ustedes tenían a cabalidad repasaban a cabalidad todas las presentaciones que hemos ido viendo, creo que era más que suficiente. Pero bueno, Sí, pero no era aprenderse de memoria, sino un poquito leer y analizar. Por eso faltaba tiempo, digo. O sí, sea, leer y un poquito definir qué es, ¿no? Porque si vamos a aprender de memoria, pues rápido, ¿no? no, obviamente, Entonces, obviamente no de memoria, ¿no? Sino que obviamente interpretando cada uno de los elementos que hemos ido revisando en los avances de los contenidos, es evidente. Y sí, sí, les dije, ¿no? Ayer justamente en uno de mis mensajes, lean bien, presten mucha atención a cada palabra, porque una palabra podía cambiarte todo, ¿no? Pero bien, em, hay un buen promedio de notas, no lo voy a negar, y bueno, siempre hay algún grupo pequeño que evidentemente no está muy bien. Hasta hoy, por si acaso, son las presentaciones de las dos tareas que tienen que ver con los ejemplos de la clasificación de delitos que habíamos terminado de ver ayer y también la importancia del control interno, haciendo un resumen pequeño sobre los aspectos más importantes y relevantes de cómo es que el control interno permite o debería permitir, obviamente, el buen funcionamiento de una empresa, ¿no? Entonces es importante, señores, que consideren esos espacios, esos tiempos, porque hoy vence a las 10, ¿ya? Vamos a continuar ya con la parte de el marco normativo para la ejecución de una auditoría forense, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción sobre el perfil del auditor forense. ¿Cómo debería ser un auditor forense? ¿Qué formación debería tener? ¿Cómo puede este profesional coadyuvar en las decisiones de un juez? ¿A través de qué procedimientos? ¿Y a través de qué conocimientos? ¿No? Porque no es simplemente decir soy un auditor forense. Un auditor forense debe estar especializado. Y vamos a denotar ciertas diferencias mucho más puntuales entre lo que es auditoría financiera y auditoría forense. Si bien el Lice, buenas tardes, disculpe que le cuerte. La tarea de los ejemplos solo era de los delitos financieros, ¿no? ¿O era sí, todo? no, de todo, señores. No solo de los delitos financieros. Por eso es que extendí el plazo hasta hoy. Tania, no te escucho. A la fecha que ha puesto. Perdón, otra vez, por favor. Es que nosotros, algunos ya hemos hecho la tarea, Licen, hace ya en el debido tiempo, ¿no? Entonces, Sí. hemos realizado, digamos, de la clasificación de los 4 delitos, Ya. ejemplos, pero no así, digamos, tan específico como nos ha indicado en la clase anterior. No, no hay problema, está bien. Vale. No es Ah, ya, necesario que sigan ya, los modelos. muchas gracias. Sí, Licen, y también dijo de los puntos más importantes, o sea, no todo siempre a cabalidad, ¿no ven? No, pero me imagino que han llegado a varios ejemplos que hemos ido viendo ayer también. O sea, no creo que hayan llegado a otros ejemplos. Ah, Sí, Sí, no, está bien, perfecto. La idea no es que repitan lo mismo que estamos viendo. Y de hecho hay ejemplos mucho más relevantes que otros, ¿no? Entonces, no se preocupen, está bien. muchas gracias. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a dar inicio ya a la parte de los contenidos del segundo parcial, con lo que es el perfil del auditor forense. Sí, aquí tenemos que entender varios elementos que hacen al profesional. O sea, me preguntarán, ¿será que hay que especializarse para ser auditor forense? Sí,
necesariamente, sí hay que tener una especialización, principalmente en la parte de procesos investigativos, ¿no? Ya nosotros como auditores financieros tenemos una parte ¿qué les puedo decir? Una parte bien importante dentro de la formación como auditores, pero la debemos complementar con procesos investigativos, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una auditoría financiera desde el enfoque financiero que hacer una investigación específica a un área con indicios de responsabilidad por la comisión de delitos. O sea, es totalmente diferente, ¿no? Y desde ese sentido, desde ese enfoque, pues debemos entender que estamos hablando de campos completamente diferentes y de profesionales totalmente capacitados, ¿no? Totalmente capacitados con una formación previa, ¿no? Y justamente la formación previa es la que nosotros ya estamos realizando como auditores, como contadores públicos, y adicionalmente tendríamos que ver este tipo de especializaciones. ¿Está bien? En ese sentido, vamos a tocar el tema de hoy. Y ahora sí vamos a retomar el tema de las evaluaciones al azar. Y por favor, atentos, ya, atentos a todo lo que es el avance. A ver, los auditores forenses aportan sus conocimientos y aptitudes a investigación en diversas entidades. El campo de acción de los auditores forenses llega a ser totalmente, puede abarcar cualquier tipo de entidad que tenga indicios no solamente de responsabilidad, sino de la comisión de delitos, ¿no? O sea, una empresa privada, por ejemplo, si sabe que se le está perdiendo plata, si sabe que sus finanzas no están bien, no por el hecho del manejo contable, sino por el hecho de que hay personas que se están de alguna forma beneficiando, etcétera. Entonces, puede contratar un auditor especializado forense para verificar estos hechos, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a nuestro ámbito público, es evidente que vamos a denotar mucho más el trabajo del auditor forense porque lamentablemente en nuestro medio la mayor parte de hechos de corrupción se dan en el ámbito público. Pero eso no quiere decir que el auditor forense sea únicamente para este tipo de entidades. De hecho, la creación de este tipo de especialización forense se da por delitos cometidos en el ámbito privado, ¿ya? Entonces, ¿hace mucha la diferencia con nuestro medio? Sí, y debemos tomarlo en cuenta, ¿ya? Los auditores forenses aportan análisis práctico y detallado que detecta comportamientos irregulares que suelen pasar desapercibidos. Una de las grandes fortalezas, una de las grandes aptitudes que debe tener, de las habilidades, competencias, aptitudes que debe tener el auditor forense, es tener ese decir, ¿cómo les puedo explicar? A ver, aquí hay algo raro, ¿no? Acá hay algo que no está bien. Cosas que de repente a simple vista pueden pasar desapercibidas, pero para el auditor forense, pues puede ser el inicio de hallar algo que puede tener un proceso investigativo. Entonces, el auditor forense tiene que tener esa capacidad, ¿sí? Eso es bien importante. Y eso obviamente no se desarrolla simplemente con estudio de procesos, no, sino con la experiencia. Estamos hablando de auditores forenses que tienen experiencia en el campo y que a través de su experiencia pueden ir detectando situaciones irregulares, comportamientos irregulares. ¿Está bien? Segundo aspecto a tomar en cuenta dentro de lo que es la introducción al perfil del auditor forense. ¿Qué campos de acción del auditor puede tener el auditor forense? ¿Sí? ¿Y cuáles deberían ser sus capacidades? Entonces acá vamos a ver las diferentes capacidades que debe tener un auditor forense. Primero, debe estar familiarizado con las características de los crímenes de cuello blanco. ¿Se acuerdan de los delitos de cuello blanco? Sí. Bien. Entonces, un auditor forense debe estar completamente familiarizado. ¿Y qué significa estar familiarizado? Conocer, saber cuáles son estos delitos de cuello blanco,
para justamente poder percibirlos. ¿Sí? Debe tener la habilidad de escudriñar pequeños detalles sin perder de vista el entorno. O sea, un auditor forense debe ser capaz de ver algo muy, muy específico, muy, muy a detalle, pero sin perder de vista lo general, o sea, el objetivo general, ¿no? De una investigación. Entonces, muchas veces, como auditores financieros, por ejemplo, nos encargamos de ver algo muy genérico, ¿no? Nos encargamos de ver algo no muy a detalle. O sea, si revisamos, por ejemplo, como auditores financieros, un inventario, o sea, nos limitamos a ver el inventario, ¿no? Realizado una fecha determinada, nos detenemos a ver el CARDEX para verificar el movimiento, nos enfocamos en ver de repente una muestra del detalle de los ingresos y salidas de almacén, ¿sí? Como parte del procedimiento de auditoría financiera, ¿no? Hasta ahí como que el alcance del auditor financiero, pero un auditor forense debería ser capaz de verificar aspectos mucho más a detalle, como por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, revisar un procedimiento de inventario. ¿Cómo es que llega el cliente? ¿Cómo es que recibe el producto? ¿Cómo es que el almacenero realiza el registro de esa transacción? ¿Cómo es que cierra cada día el almacén? O sea, fíjense, son detalles mucho más pequeños que como auditores financieros ni siquiera en algún momento podríamos realizar, ¿no? Y un poco más por el alcance, sobre todo. Pónganse a pensar que el alcance de una auditoría financiera, es lo que vamos a ver más adelante, llega a ser un 20% en el sentido de revisión, me refiero, ¿no? En cambio, una auditoría forense debe llegar a un 100% de revisión. ¿Esto qué quiere decir? Que un auditor financiero simplemente verifica la razonabilidad, y eso es lo que hace, ¿no? A través de la opinión. Verifica la razonabilidad con las que se han preparado los estados financieros. Pero en auditoría forense ya tenemos que ver hasta el mínimo detalle de cómo se habría generado esos estados financieros, ¿no? Si hablamos de una auditoría forense a estados financieros. Entonces, con esto quiero simplemente cerrar la idea de que un auditor forense debe ser capaz de verificar hasta el mínimo detalle y obviamente sin perder de vista todo el proceso. Contar con un entrenamiento para maniobrar el entorno legal. Acá ya tiene que ver más con aspectos legales que sí o sí el auditor forense debe conocer para el ejercicio de su profesión, ¿no? De sus habilidades, de sus competencias. Entonces, ¿es necesario que conozcas mínimamente proceso civil, proceso penal? Sí, y debes conocer porque son normas que necesariamente el auditor forense va a manejar para establecer indicios de responsabilidad. ¿Está bien? Entonces, el tema de maniobrar significa que va a ser importante conocer estos para complementar la investigación que esté realizando. ¿Está bien? Bien, señores. ¿Qué más? Capacidades. Las pistas de fraude no provienen de los estados financieros, sino de los involucrados. Y es otra de las diferencias entre una auditoría forense y una auditoría financiera, ¿no? Fíjense que estamos viendo diferencias mucho más marcadas que las que veíamos en las primeras clases. Entonces, ¿qué dice? Las pistas de fraude no provienen de los estados financieros, sino de las personas involucradas. ¿Qué nos quedará decir esto, señores? ¿Por qué será tan importante este aporte? A ver, ¿qué opiniones tienen? Dicen que un estado financiero lo elabora una persona, no se elabora por sí solo. Ya, pero relacionado al fraude, o sea, ¿en qué afectaría? Dice, sería que no hay que ver solo las irregularidades que tienen los estados financieros, sino quién lo ha cometido, porque, digamos, vamos a separar ese problema que hemos encontrado
al siguiente año la persona que haya ese fraude puede volver a hacerlo o puede hacerlo mejor para no dejarse descubrir. Ya, no dejar evidencia. Ya. ¿Qué más? Puede ser, Lice, un ejemplo. Por ejemplo, en el almacenero, puede ser que esa persona esté trabajando, pero haya otra persona que la haya dejado, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas también yo creo que influyen en la auditoría forense, ¿no ve? De cómo ha sucedido hasta, o por qué ha llegado el otro, o cómo hacían anteriormente, digamos, como usted dijo, ¿no ve? Cómo cerraba el almacén, o esas cosas también. Muy bien, ya estamos puntualizando mejor el ejemplo, pero a ver, ¿alguien más? Vamos a cerrar esto con un ejemplo bien público y que ha sido objeto, si no me equivoco, de estudio. A ver, estoy revisando. Creo que no, pero lo hemos mencionado en algún momento y lo vamos a analizar con todo esto. A ver. A ver, ¿recuerdan a nuestro querido amigo Pari? No del equipo, ¿no? Aunque decían que era dueño del Sí, sí, equipo Lice, Royal Pari, pero no era perfectamente. real. ¿Y cómo es que han llegado a poder acusarlo de ese delito que ha cometido, ¿no? Que básicamente ha sido desfalcar el Banco Unión? A ver. Y era Dicen, Licen creo que porque hizo ya, ver en una foto donde habían hecho una fiesta, unas tequilas de alto precio. Por eso creo que han llegado a acechar. Y ahí, o sea, fíjense, ¿no? Fíjense, estamos hablando de una entidad financiera, de una entidad, inclusive es el banco de todos los bolivianos, ¿no? Estamos hablando del Banco Unión. Ustedes saben que este tipo de entidades están muy reguladas, muy supervisadas, ¿no? Son de hecho una de las, un grupo de entidades que está re- permanentemente supervisado, ¿no? Por el Estado. Y este tipo de situaciones como que no deberían darse, ¿no? En el sentido de que es una institución completamente controlada. Al margen de eso, si nosotros como auditores financieros, porque ha sido totalmente imperceptible el tema del desfalco, desde un punto de vista de auditoría financiera. ¿Sí? Imperceptible porque lamentablemente los números cerraban, no había un indicio de forma directa que se haya encontrado a través de este proceso de auditoría. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba pasando y cómo es que se ha ido generando la investigación a esta persona, ¿no? Que era el principal responsable de esa sucursal? Y lo que menciona Fernando es un punto importante y tiene que ver con lo que estamos señalando en estos momentos en la presentación. A ver, a ver. como dijo mi compañero, Lice, lo que decía este funcionario dejaba pistas, ¿no? De todas las cosas que compraba, de los lujos que él tenía y que era además pública, todas esas cosas. Entonces, mm, es por eso que se ha realizado, digamos, no sé, es que había varias cosas, Lice. Es que se han... También ha Adelante, sido sigue. que también no era la única agencia que hizo, ¿no? Cuando han encontrado este indicio, entonces han empezado a buscar las agencias que él ha trabajado, porque anteriormente había hecho eso en otra agencia también. Entonces, era complicado, Lisa, o sea, pero a la vez muy vistoso por parte de él, ¿no? Pero ahora por eso les pregunto, ¿no? Fíjense que el fraude como tal no ha sido o no ha provenido del examen de los estados financieros, ¿sí? Y lo que se ha empezado a ver es el comportamiento de las personas involucradas. Y en este caso, el principal involucrado obviamente era la cabeza. De hecho, se han investigado a todos los funcionarios, pero al momento de investigar a la cabeza,
¿qué se encontraba? Y aquí ya yo les voy a decir la respuesta que ha sido muy evidente, ¿no? ¿En qué sentido? Si tú veías el Facebook de este tipo, ¿qué es lo que veías? Lujos, autos, lo que mencionaba Fernando, ¿sí? ¿Y eso qué es? O sea, es ir más allá, ¿no? Ya no me voy a centrar únicamente en los estados financieros. ¿Por qué? Porque estoy viendo estos otros indicios que me van a dar lugar a otro tipo de investigación, ¿no? Y es por eso es que la investigación ha llegado hasta ese límite, ¿no? Donde se ha podido establecer que evidentemente este señor movía la plata de bóveda y bueno, reportaba, ¿no? O sea, yo podía reportar 1 millón en bóveda, pero en realidad solo había 800.000, ¿no? Pero obviamente yo reportaba 1 millón, o sea, en los estados financieros se reflejaban los 1 millón, pero físicamente la plata, ¿dónde estaba? En los viajes que el señor realizaba, en la compra que hacía de autos para sus novias, para su familia. Entonces, muchas veces la auditoría forense, eh, cuando no se encuentra ciertos resultados, ¿sí?, preliminares, lo que se hace es justamente investigar a los involucrados directos, ¿no? Y en este caso, este señor, evidentemente, era un involucrado directo porque era el mayor responsable de esa sucursal. ¿Se entiende esta diferencia, señores? ¿Se entiende el enfoque que tiene la auditoría forense en ese sentido? Sí, Lice. ¿Qué opinan los demás? Basilia, ¿qué opinas? Buenas noches, Lice. Hola, Basilia, ¿cómo estás? Estás muy callado últimamente, ¿ya no participas? Pero no me haces valer, Lice. Ah, o Por sea, te eso tengo no que hacer valer participo. para que participes. Claro, no, mi opinión no cuenta. No, no, yo siempre hago valer tu opinión, Basilia, y de todos. En serio, Lice, yo pensé que no tomaba Claro. en cuenta, por eso ya no estaba opinando, Lice. Es que no simplemente se valora la nota, se valora lo que ustedes realmente aprenden y comprenden de todo esto que estamos viendo. La nota es simplemente algo formal. No, no hablo de la nota, Lice, sino que cuando participo, hay veces parece que no toma en cuenta, entonces por eso ya no participaba, No, Lice. no, 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 para nada. ¿Cómo crees, Basilia? Mira que me doy cuenta de que no estás participando y te estoy mencionando. Eso es prestarte totalmente la atención. ¿Ya? Ya está bien, Lice. Muy bien, muy bien. Voy a esperar a que puedas intervenir en algún momento. ¿Qué opinan los demás? Ya, Lice. ¿Qué opinan los demás, señores? A ver, a ver. ¿Se comprende el ejemplo? Bien, vamos a empezar a llamar lista, pues no queda de otra. A ver, hemos visto las principales capacidades, lo práctico, cómo aportan los auditores forenses, cuál es su campo de acción, ¿sí?, y las principales capacidades. En ese sentido, vamos a empezar a ver estos elementos. Ya, a ver, Reader, ¿se encuentra en línea? Reader Abad. Presente, Lice. Reader, buenas noches, ¿cómo estás? Reader, ¿cuál es el ámbito de trabajo del auditor forense? Que el auditor no solo tiene que estar más enfocado en los estados financieros, sino más que todo en el conocimiento amplio que tiene que tener. Ya dijo, como en el ámbito penal, como procedimientos penales, que tiene que tener conocimiento de las normas, eso todo eso. Ya, pero te hablé del ámbito de trabajo, no del enfoque. Ámbito me refiero, ¿dónde puede trabajar el auditor forense? En cualquier empresa que tenga alguna irregularidad, Ya, no empresa siempre necesariamente privada. más que todo dijo que es en los públicos donde se cometen más
fraudes, las corrupciones, eso dice. Muy bien, Rider, gracias. Ahí está muy bien. ¿Estás atento? A ver, vamos a continuar con Cecilia Rosemary, ¿está? Rosemary Cecilia no está. Em, Abraham. Abraham se encuentra en línea. Tampoco está Abraham. Giovanna Mariaca, ¿se encuentra en línea? Buenas, Janison. Hola, Jovi. Jovi, ¿cuáles crees que sean las principales capacidades que debe tener el auditor forense? Y si puedes ejemplificarlos. Capacidad, Licey, más o menos a qué se refiere. Sí, capacidades, ¿no? Habilidades, capacidades, conocimiento. Pues todas tienen licencia para poder investigar, ya sea los delitos, todos los conocimientos. Algo más específico, porque todo es como que todo el mundo y Sobre la ley, Licey. ¿qué ley? Si lo puedes ejemplificar mejor. Adelante. Ay, no sé, Licey. No estabas atenta. Recién ha entrado Licey. Ya, a partir de ahora vamos a limitar los horarios de ingreso, ¿ya? Y les había dicho 10 minutos, ¿no? Que yo espero a que se conecten la mayoría. Y a los 20 minutos se va a cerrar el ingreso, ¿ya? Yo no sé, no me doy cuenta en realidad quiénes ingresan tarde, temprano. Yo espero los 10 minutos e inicio, ¿no? Porque ese es el tiempo. Y eso, en realidad, entre 5 a 10 minutos. A ver, continuemos con el... Nilda Sofía. ¿Está Nilda Sofía? Tampoco. Jessica Moya. Jessica Moya tampoco. Vayan poniendo presente, por favor, todos. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Jessica. Buenas noches. Hola, Jessica. ¿Estás corriendo? ¿Dónde estás corriendo? No estoy corriendo, ni se está en mi casa, está haciendo viento. Ah, ya. Pareciera que estás corriendo por el sonido del viento. Jessica, ¿algún ejemplo sobre capacidades que deba tener el auditor forense para desarrollar su trabajo? Hemos mencionado 4 o 5, estoy seguro. Que sea intuitivo. ¿Ya? Que sea intuitivo, ¿qué más? ¿Debería especializarse en qué área? Especializarse más. Liz estaba distraída. Sí, me he dado cuenta ya. Ni modo.
Bien, señores, ¿alguien que quiera ganarse un puntito? Y yo, Lice, puedo responder. Claro que sí. Lice, el auditor forense tiene que ser capaz de detectar detalles minuciosos, verificar más que todo hasta el más mínimo detalle. Tiene que conocer lo que son los delitos de cuello blanco. También tiene que conocer lo que son las normativas. Em, un ejemplo que usted nos estaba dando era, por ejemplo, el de Pari, que el auditor que, o no haya sido el auditor que la haya descubierto, ha sido capaz de verificar en sus redes sociales. O sea, no ha ido directamente a los documentos, se ha ido directamente a, a eso, Liz, a las redes sociales, donde ha descubierto que esa persona ha cometido un delito, ¿no? Eso, Liz, ¿eh? Sí, está muy bien, Vanessa, está muy bien. Y es evidente, ¿no? Es evidente que son indicios y los indicios obviamente ayudan a llegar al, al delito como tal, ¿no? O sea, contribuyen a que se pueda descubrir cuál ha sido el delito en sí. Entonces, si de repente este señor no hubiera sido tan evidente en cuanto a la vida que él llevaba, pues quizás hubiese extendido un poco el tema de la investigación. Pero bueno, como dice el dicho, ¿no? Al mejor cazador se le va la liebre. No qué tan cazador haya sido este señor, pero sí que nos ha robado bastante plata, ¿no? Y el hecho, en realidad es el hecho. Recuerdo algunos comentarios de ese momento, ¿no? Y decían, no, pero si hablamos del movimiento que genera el Banco Unión, eso no es ni siquiera el 0.01%, ¿no? Decían, pero más allá de que en cuanto a movimiento no signifique tanto, el tema es el hecho, ¿no? Y el hecho pues estaba suscitando varias gestiones, ni siquiera solo era esa última gestión. Eso ya se arrastraba bastante tiempo. Entonces, había falta de control.